los temas que ha dominado la agenda pública esta semana es la Ronda Cero, la primera licitación en la que participan empresas privadas en alianza, extranjeras y nacionales, para la exploración de petróleo en aguas someras. ¿Cuál fue el resultado? Para unos un fracaso, para otros un aprendizaje. De hecho, se pone en marcha, es el banderazo de salida de la reforma energética. ¿Qué es lo que se puede esperar de las licitaciones que vienen por delante en lo que resta de este año? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a tener nuestra conversación, nuestro debate de hoy a este foro. El nuevo modelo para la explotación de petróleo de la reforma energética tuvo esta semana una dura prueba con la Ronda 1 para la exploración en aguas someras, en que por primera vez en décadas participaron empresas privadas. Las expectativas de la primera licitación para campos de exploración quedaron por encima de los resultados obtenidos y también debajo de las experiencias similares en otros países de América Latina. El evento pone en marcha la apertura energética tras décadas de monopolio estatal en la extracción y producción de petróleo tras la reforma energética, con el objetivo de generar energías más limpias y mayor producción de energéticos. Es la principal apuesta del gobierno para impulsar el crecimiento económico, pero llega en un momento en que la caída de los precios del petróleo y la crisis en Europa desalienta la inversión en este sector. Los bloques 2 y 7 fueron asignados al consorcio integrado por Sierra Oil and Gas, Talos Energy y Premier Oil. Representan hasta ahora los activos más apetitosos de los 14 ofertados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Es un revés para la reforma energética? ¿Difiere sus beneficios? Las metas no se cumplieron por factores externos o también influyeron aspectos como la inseguridad o la corrupción. Posiciones. Número 1. El gobierno se había propuesto como meta adjudicar entre 30 y el 50% de los bloques petroleros ofertados en la primera licitación de la Ronda 1, pero solo se logró asignar el 14.28%, es decir, 2 de 14. Número 2. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que México está dando un primer paso e incursionando en esta apertura del sector energético. Número 3. Nos quedamos abajo de la meta del 30%, pero es un paso firme. Así lo dijo el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda Molina, al finalizar la primera licitación de bloques petroleros de la Ronda 1, en la que 12 de 14 ofertas quedaron desiertas. El arranque no tuvo el impulso que estábamos esperando. Quedan 4 licitaciones que vemos con mejores ojos, agregó. Número 4. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Meshmacher, explicó que quisimos garantizar que el Estado mexicano mantenga la renta petrolera, no fijar valores bajos para colocar más bloques. Número 5. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró al respecto que si bien el número de campos asignados se situó debajo de la expectativa, lo que estuvo a la altura fue la calidad del proceso. Las asignaciones del día de ayer constituyen un paso inicial, pero un primer paso en la dirección correcta. A futuro, el proceso continuará siendo regido por credibilidad, certidumbre y transparencia. Es un país. Sí. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a la discusión que ha dominado, junto evidentemente con el tema de la fuga del Chapo, la agenda política de esta semana, y que es la ronda cero. La Ronda 1. La Ronda 1, perdón, de que por primera vez se hace una licitación en la que se permite la participación de empresas privadas para la exploración de petróleo en aguas someras. Con esto se arranca en los hechos la reforma energética, y todavía vendrán varias licitaciones, pero la de esta semana, creo que la pregunta que domina las distintas posturas que se han vertido en la opinión pública, de tanto del gobierno como de los que han participado, de analistas, de académicos, etcétera, es si lo que vimos esta semana se trató de un fracaso o fue una primera experiencia que debe dar lugar a el aprendizaje para las que vienen. Y para discutir sobre este tema, me da mucho gusto que haya aceptado estar con nosotros aquí el senador del PAN, Jorge Lavalle. Él ha sido uno de los impulsores de la reforma energética. Estuvimos platicando varias veces en esta mesa. Así es.
cuando estaba discutiéndose la apertura del sector energético, digamos, el cambio prácticamente de modelo energético del país. Estamos ya esta semana con los primeros resultados de la ronda y comenzaría, Jorge, con esa pregunta. ¿Fue un fracaso lo que vimos esta semana o fue un aprendizaje? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que tanto todo éxito como todo fracaso pues nos debe de generar un aprendizaje a nosotros como país. Y en el caso de la ronda 1 me parece que hay que, bueno, más bien la primera etapa de la ronda 1, porque hay que recordar que es un volumen importante de campos los que se lanzan a concurso o a licitación por parte del Estado mexicano, en los cuales ahorita en la primera etapa de la licitación van a ser 5 etapas de licitación en la ronda 1. En esta primera etapa se lanzan los primeros 14 campos, los cuales en su mayoría son de exploración. Bueno, de estos 14 campos, pues si nos vamos a la parte numérica, pues pudiéramos llamar esto un fracaso. ¿Por qué? Porque el promedio de la industria o el promedio internacional de otros países en los cuales se llevan a cabo rondas de la misma naturaleza. Incluso en América Latina, sí, ¿verdad? En los cuales, comparándonos con los, digamos, países similares. Exactamente, en América Latina y en general, digamos, los promedios del sector, pues te manejan una ronda exitosa, las cuales, donde superan los campos concursados al 40% de los asignados realmente. Entonces, por eso habíamos puesto esa meta, que más o menos estaba entre el 30 y el 40, ¿no? Es el promedio. Ahora, aquí hay muchos factores que hay que analizar y me parece que hay que hacer un análisis muy profundo de lo que sucedió en esta ronda para poder, pues bueno, lo que salió bien, replicarlo, y lo que salió mal, pues utilizarlo como áreas de oportunidad para mejorarlo y realmente lograr, pues que nuestro sector energético esté a la altura de todas las expectativas y del potencial que tenemos como país, porque tenemos un enorme potencial que desafortunadamente, a falta de esta reforma energética, no estábamos aprovechando. Si quieres, vamos punto por punto. Perfecto. El primero, el tema que el gobierno salió a destacar desde el presidente, los responsables de energía de Pemex, la transparencia con la que se había llevado a cabo la licitación, incluso con la participación de organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Transparencia Mexicana, aunque y pese a reconocer que en general fue bastante abierto el proceso, Transparencia y Fundar dicen hoy que habría cosas que mejorar, sobre todo lo que tiene que ver con información más clara y abundante del consorcio ganador. Le hace los señalamientos de la que se llevó uno de los lotes. Del consorcio Tao Sierra. Vinculado, sí, o que se vincula con Salinas, con el expresidente mexicano, con su cuñado o un pariente suyo, y los esquemas fiscales de los contratos, que son discrecionales. Ese nos iríamos al tema negativo. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, separemos esto en dos grandes rubros, ¿no? Lo positivo y las áreas de oportunidad, por llamarlo de esa manera. Lo positivo, pues sí, yo creo que hay que hacer un enorme reconocimiento a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Este no fue un tema per se del Ejecutivo, sino del regulador que llevó a cabo el proceso con una verdadera transparencia. Yo creo que eso, pues además de contribuir a generar confianza en el sector, pues viene a contribuir a uno de los principales problemas que actualmente padecemos en todas las áreas de nuestro país. Tenemos en nuestro país un grave problema de falta de credibilidad en las instituciones, un grave problema de falta de confianza, y me parece que este fue un gran paso para generar confianza y generar condiciones favorables para que haya competencia en nuestro país que tanta falta nos hace. Entonces, ese tema yo creo que hay que remarcarlo como positivo. El que haya participado una empresa mexicana, otro de los grandes objetivos de la reforma energética, pues es generar una industria mexicana. Entonces, a mí al contrario, a mí me genera pues una gran expectativa el hecho de que un consorcio en el cual una empresa mexicana haya participado como una de las principales socias, pues me genera muy buenas expectativas para lograr ese objetivo de tener una industria mexicana energética sólida, que se consolide y que pueda finalmente pues lograr esa explosión que queremos en cuanto a generación de capitales, crecimiento económico y generación de empleos. Es que sobre ese punto que destacas de la credibilidad, digamos que la otra cara de la moneda son los casos más bien de favoritismos o tráfico de influencias, que en este caso se saltan, digamos, y así lo está diciendo Transparencia, por la necesidad de una mayor información sobre pues, los que integran las empresas, y en este caso la que se llevó uno de los lotes. Eso definitivamente es algo... ¿Crees que eso sí hay que mejorarlo? No, a ver, eso no solamente hay que mejorarlo, hay que ver el caso como tal y habrá que transparentar esto al máximo. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como país, independientemente del sector energético, y perdón por insistir en el tema, es generar confianza. Y es uno de los grandes retos que nos
nos pusimos en esta reforma energética. Entonces, cualquier tema que genere incertidumbre, que genere falta de confianza, que genere sospechosismo, porque eso pues también Totalmente. es algo que nos afecta muchísimo en el cómo hacer negocios en México. Sospechosismo que en algunos casos es, digamos, desconfianza informada. Es correcto. Entonces, creo que tengo entendido que las empresas ya salieron a desmentir, pero creo que hay que agotar todas las instancias para que haya total claridad en esto y pues lógicamente eso se mantenga como un punto favorable de esta primera ronda. Ahora vámonos a las áreas de oportunidad. Me parece que ahí hay que hacer... el otro punto era el tema del fiscal. O sea, que discrecionalmente, según la licitación, se defina el monto o el acuerdo fiscal para los que eso yo ganan. lo veo como los problemas, eso lo veo como las áreas de oportunidad. Vámonos a las áreas de oportunidad. Me parece que aquí hay 4 puntos que debemos de analizar conforme vayan pasando los días a profundidad y deberemos de ver como país cómo ir mejorando de manera muy importante en estas áreas. Hay 2 muy importantes que recaen en la Secretaría de Hacienda. Como bien lo acabas de decir, el tema de la calibración fiscal de los contratos. Es más, de este tema, no sé si recordarás, todavía en periodo ordinario, por ahí del mes de abril, yo presenté junto con otros senadores un punto de acuerdo, un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que se revisaran los términos de competencia bajo los cuales estaban fijando los criterios económicos y financieros de los contratos. ¿Por qué? Porque pues si los comparábamos con los criterios que imperan en otros países con los cuales nosotros como país estamos compitiendo, y por otra parte, considerando pues las circunstancias y las situaciones que en este momento imperan en el sector energético. La caída de precios pues es algo anormal, es algo que definitivamente tiene que entrar dentro de la ecuación cuando tratas de generar competencia para efecto de que sea atractivo también, no solamente el país, sino el campo en particular que estás concursando, que estás ofreciendo. Entonces, pues me parece que ese pudiera ser uno de los 4 temas que me parece habría que analizarlo con mayor profundidad, influyeron de manera directa en la poca asignación o el bajo resultado, este 14%, o sea, en el 2 campos de 14. Digamos que un factor, interno en el resultado, en no llegar a la meta, quedar muy por abajo, son me parece que la calibración fiscal de los contratos me parece que generó una caída en el incentivo. Me parece que los contratos, que en este caso la Secretaría de Hacienda fue quien fijó estos criterios, fueron criterios demasiado enfocados a la recaudación, fueron contratos demasiado orientados solamente a la recaudación del Estado, que es importante, pero la reforma energética tiene pues toda una serie de objetivos adicionales a tener mayores ingresos para el Estado. También queremos generar empleos, queremos generar industria. Yo creo que al contrario, desincentivaron la participación y ese fue un factor que me parece que dentro de los factores que se pudieron haber combinado pudiera ser el más relevante para ese 14% exclusivamente de asignación. Otro que recae directamente en la Secretaría de Hacienda es, y esto habrá que revisarlo también junto con la Secretaría de Energía, es ¿cuándo debe la Secretaría de Hacienda dar a conocer los pisos mínimos para poder asignar un contrato? ¿A qué me refiero con esto? De hecho, hubo 4 empresas que concursaron para otros campos, las cuales no pudieron asignarse esos campos porque las ofertas que se abrieron estaban por debajo de los pisos mínimos que el Estado estaba requiriendo para poder asignar el contrato. Quedaban descalificadas. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Pongámoslo como un ejemplo. La Secretaría de Hacienda dice, para poder asignar este campo, el mínimo de inversión o el mínimo que debe de ofrecer la empresa es 10. Entonces hubo 4 empresas que ofrecieron 9, 8 o 7 y pues por eso fueron descalificadas. Prácticamente a priori. Pero el problema fue no tuvieron información esa suficiente. información no la tuvieron. Entonces eso pudiera ser otra área de oportunidad que habrá que revisar. Si queremos que las siguientes rondas sean más exitosas, habrá que analizar los pros y contras de si se debe de dar a conocer al Estado mexicano para que todas las empresas que quieran asignarse un campo pues estén por lo menos por encima de ese mínimo. Me parece que son las dos grandes áreas de oportunidad. Factores internos. Y los 2 grandes retos que tiene la Secretaría de Hacienda. Ahora, me parece que la Secretaría de Energía también debemos de revisar, pues también, y habrá que hacer un análisis mucho más profundo, si en esta primera ronda, ronda 1.1, porque así le llamamos, porque va a haber hasta el 1.5, se salió con campos lo suficientemente atractivos
campos lo suficientemente, pues digamos, productivos como para que las empresas pues hubieran decidido tener el interés de participar o no, porque si nosotros vemos, pues hubo una gran afluencia de empresas a esta primera ronda, pero fueron muy pocas las que al final del día decidieron concursar, y fueron muy pocas las que, solamente 2, las que terminaron teniendo una o sea, una muchas se asignación. acercaron, pero al final pocas se quedaron. Exacto. Déjame ir rapidísimo a un corte comercial y regresamos para que abordemos la otra parte, ¿no? Y es todos los factores que incidieron para que, a pesar de las condiciones favorables en algunos de los casos que acabas de mencionar, no se pudiera tener el resultado. O, dicho de otra manera, que se acercaran, pero no se quedaron. No son algunas de las explicaciones que puedan darnos cuenta de por qué la decepción que generó, sobre todo por la baja participación de los inversores. Había señalado ya la parte fiscal, la parte de información sobre los montos, y yo te pregunto, desde luego, pues lo decíamos hace un momento, la primera licitación que se da prácticamente en la historia, en la participación de empresarios para la exploración en aguas someras, después pues del monopolio que mantuvo el Estado sobre el asunto. Hasta donde yo no sé si pesó mucho, fue muy grande el peso, digamos, de la historia del petróleo, que hizo que pues, los requisitos fueran muy elevados, que a lo mejor no salieran con la mejor oferta. Lo platicamos ahora en el corte, si hay campos que pueden ser mucho más atractivos y que podrían haber dado un resultado pues mucho más espectacular de la puesta en marcha en la práctica de la reforma energética. Así es, Pepe. De hecho, bueno, dentro de los segundos 2 factores que pudieron haber influido de manera negativa, platicábamos de si ahora sí que los campos con los que se salió del cúmulo o de campos con que actualmente el Estado mexicano tiene aptos para sacar a concursar, si fueron lo suficientemente atractivos o si salieron un poco con pedacería y un poco para Shakira, ver que decías tú, así es, para ver qué pasa, ¿no? Esa es palabra campechana. Así es. O si la información que proporcionaron fue la suficiente como para que todo este cúmulo de empresas que de hecho compraron las bases de la licitación y al final del día pues decidieron no participar, pues posiblemente la información fue insuficiente para la toma de decisiones. Entonces, de estos 4 factores que acabamos de platicar, desde mi personal punto de vista, pues pudieron haber sido la combinación de los 4 en unos casos, para otras empresas pudo haber sido un tema en particular. Me parece que uno de los más relevantes es el tema de la calibración fiscal, porque eso es lo que te da los parámetros de competencia, el cuánto vas a tener de utilidad y cuánto vas a arriesgar a cambio de esa utilidad. Entonces, pues es un tema, el plan de negocio. Es un tema básico de economía y me parece que ese es uno de los más importantes que habrá que revisar, pero creo que hay que revisar los 4 y posiblemente cuando estemos profundizando en el qué pasó, salgan otros factores que me parece que se deben de traducir en áreas de oportunidad, que en las rondas subsecuentes hay que recordar que viene la 1.2, las bases de la licitación del 1.2 deben de salir en el mes de agosto, debe estarse llevando el mismo ejercicio que acabamos de ver hace unos días, por ahí de mediados finales de septiembre. La 1.3, que es una muy importante para mí porque es una gran oportunidad también. Yo le estoy apostando mucho a la industria nacional. Me parece que debemos de fomentar y de potencializar el que tengamos una industria nacional fuerte en el sector energético, y la ronda 1.3 es estratégica porque se están sacando a licitar campos en tierra. A las siguientes ya le entra Pemex. Pemex le puede entrar a cualquiera. De hecho, entra como una empresa más a competir, puede entrar en consorcio con otras, puede entrar por sí sola, pero entra como una empresa más a competir. Pero yo a lo que me refiero es empresas nacionales, privadas, que decidan arriesgar su capital en el sector. La que acaba de llevarse, una de las 2 que se llevó la actual. Pero en exploración, pero la ronda 1.3, digamos, son campos muy pequeños en tierra, que tienen poca complejidad para su extracción, no requieren de tecnología muy avanzada o muy compleja para su extracción, y no se requiere capitales muy grandes para extraer estos hidrocarburos. Entonces me parece que es una gran oportunidad para la industria nacional para participar, y yo creo que yo tengo grandes expectativas en 1.3 y creo que hoy tenemos grandes áreas de oportunidad que se deben de revisar para mejorar. En la 1.2, que ya viene, como decíamos, las bases de la licitación y las bases contractuales y esta calibración fiscal y todos estos factores que platicábamos, se deberán dar a conocer ahorita en el mes de agosto, y en el mes de octubre debe de venir ya el 1.3 y el 1.4 y 1.5 pues antes de diciembre, ¿no? Ahora, entonces, todos esos son factores que, digamos, están pueden ser controlables por el país, la parte fiscal, la parte de información, no requieren de ninguna modificación legislativa, credibilidad y confianza.
confianza, etcétera. Hay otros que también no sé cómo los valores tú hayan incidido en el resultado de la licitación, que están, digamos, bastante más lejos de poder ser controlados, como los precios, la caída de los precios internacionales, que en buena medida se ha atribuido a ellos lo decepcionante del resultado. Yo creo que hay dos factores no controlables ni por el gobierno ni por el país. Como tú bien dices, el tema de los precios, pero finalmente los precios son internacionales. En todo el mundo se han caído los precios. Entonces, pues las empresas petroleras pues tienen grandes capitales destinados a la inversión y pues aquí dependerá mucho de qué hagamos como país para ser más atractivos que otros países que también están concursando como nosotros y las empresas decidan invertir en nuestro país. Para eso tenemos que generar estas condiciones, porque la otra muy importante que sí depende de nosotros, pero que es un factor externo, digamos, al sector energético per se, sino es un factor generalizado, es el tema de la falta de confianza, el tema de la corrupción, el tema de la falta de transparencia. Tenemos que dar grandes pasos en esos efectos para generar confianza y pues todos los capitales, llámese nacionales, porque también tenemos empresas mexicanas invirtiendo en Shell Gas y Shell Oil en Estados Unidos. Queremos que inviertan aquí en México, ¿no? Ahora, ¿no te parece paradójico, tú que impulsaste la reforma energética, que justo cuando sales a aplicarla se te cae el precio? Esto un poco, digamos que es agua debajo del puente de todos los que vaticinaron que la reforma energética sería un fracaso. Sí, bueno, es un factor totalmente fuera de nuestro poder o fuera de lo que podamos hacer nosotros como país. Yo creo que lo que nos debemos de preocupar es lo que podemos controlar y lo que podemos mejorar. Y al final del día, pues si bien los precios del petróleo cayeron, eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra producción y nuestra producción también sigue cayendo. Ahí es donde nos urge tomar medidas al respecto y por eso pues necesitamos de mayores inversiones, necesitamos de mayor participación, pues para que tengamos pues la suficiente infraestructura, poder humano y poder económico suficiente como para que esa producción pues crezca. De hecho, el último número que teníamos, pues ya andábamos sobre el 2.3 millones de barriles, por ahí se habla de 2.2 millones de barriles diarios, está muy por debajo de lo que deberíamos estar produciendo. De hecho, pues las expectativas eran, imagínate, solamente con Cantarell, que está ahí en mi tierra, llegamos a producir paradójicamente 2.2 millones de barriles diarios solamente con Cantarell. Entonces, pues en este momento, si bien la época del petróleo fácil ya se acabó no solamente en México, sino en el mundo, pero tenemos todavía un enorme potencial debajo de nuestro subsuelo. Lo que tenemos que hacer es encontrar los mecanismos, las herramientas y las acciones para poder aprovecharlo a favor de los mexicanos. Se me está yendo el tiempo, pero no me puedo ir sin pedirte que, como remate, me des tu calificación. ¿Cómo calificarías esta primera experiencia? Bueno, yo más allá del 1 al 10, ¿qué le pondrías? Yo no me gustaría calificarla porque me parece que hay que verla de muchos matices. Me parece que hay que ver lo bueno y lo malo. Insisto, lo bueno replicarlo, lo malo corregirlo y pues para que las próximas rondas sean más positivas. Si nos vamos del punto de vista numérico, pues en este momento tenemos 14% de un 100%. Ojalá y podamos llegar a un 50%. Cuando la meta además era mínimo 30, ¿no? Mínimo 40. De hecho, es el estándar, digamos, el estándar normal mínimo de la industria. Entonces, pues a mí me parece que si ahora estamos hablando de un 14%, hay mucho que hacer, hay muchas cosas que corregir y que ajustar para efecto de que la 1.2, pues estemos hablando no de un 14, sino de un 40, de un 50, que sean mucho más exitosas. Eso también se combina con otro factor muy importante, que es la caída de nuestras reservas. Nuestras reservas no están cayendo porque no tengamos petróleo. Tenemos muchísimo petróleo, pero están cayendo por la falta de inversión en exploración. Necesitamos que se invierta. Y esta ronda 1.1 era primordialmente en exploración. Bueno, vamos a darle seguimiento a este y a otros temas. No sin antes agradecerte, senador Jorge Lavalle Mauri del PAN. Muchas gracias. Muchas gracias como siempre, Pepe, por venir. Y a la bueno, seguimos ahí, tenemos varios temas. Así es. ¿No? De telecomunicaciones. Sí, aquí nos veremos. Agosto, muy bien. Parece que va a ser un agosto calientito. Así es, así es, económicamente hablando. Pues muchas gracias. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.